Vamos a estar hablando, vamos a estar enfocándonos en Emmanuel. We will be focusing on Emmanuel. Estamos celebrando en este servicio que Dios está con nosotros. We are celebrating that God is with us, Y vamos a estar basándonos en este versículo. and we're focusing on this verse. Pero el ángel les dijo, And the angel said to them, no temáis, Fear not, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Una de mis favoritas historias, una de mis favoritas secciones de la Biblia es el libro de Lucas. One of my favorite sections in the Bible is the book of Luke. Y dentro del libro de Lucas está una de mis historias favoritas. And inside the book of Luke is my favorite story. Y es cuando Zacarías va al templo. And it's when Zacharias goes to the temple. Inicia la escena con Zacarías yendo al templo. The scene starts with Zacharias going to the temple. Y él es escogido para entrar al lugar santo. And he's chosen to go into the holy place. Y él es escogido para echar incenso delante de Dios. And he's chosen to let scents go before God. Y este incenso era como un olor fragante para Dios. And these these scents were sweet fragrance for God. Era como nuestras oraciones cuando suben a Dios y Él las puede oler. It's kind of like our prayers going up to God so that he could smell them. Y este era un gran privilegio para Él. And this was a great privilege for him. Pero cuando está dentro poniendo el incenso, But when he was inside letting the scents go, pasa algo extraordinario. something extraordinary happened. Se le aparece un ángel An angel appears y le dice, Dios escuchó tus oraciones and he says, God hears your prayers y te va a dar un hijo. and he's going to give you a son. Y se ponen como a platicar. And they start talking. Y esto yo creo pasó por buen tiempo. And this happened for a good amount of time Porque dice que la gente que estaba afuera esperando, because it says that the people outside waiting, se empezaron a preguntar por qué está tomando tanto tiempo. they started thinking, why is he taking so long? Y esta historia es muy interesante And this story is very interesting. y tiene mucha información. It has a lot of information. Y a mí me gusta leerlo frecuentemente porque es una de mis historias favoritas. And I like to read it frequently because it's one of my favorite stories. Pero esta vez me llamó la atención este versículo. But this time, this verse caught my attention. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de incenso. And the whole multitude of people were praying outside at the house at the hour of incense. Nunca me había llamado la atención esta parte, This verse has never called my attention, donde dice que todos estaban afuera. where it says that everyone was outside. ¿Por qué estaban afuera? Why were they outside? Mientras que el pastor estaba adentro orando, While the pastor was inside praying, ellos estaban afuera, they were outside orando por su oración. praying for the prayer. ¿Se imaginan si cada vez que el pastor oraba a Dios, ustedes oraran por la oración del pastor? Imagine if every time the pastor was praying, you were praying for the pastor's prayer. Me llamó la atención que estaban afuera. That caught my attention that they were outside. Y me empecé a preguntar por qué estaban afuera. And I started asking myself, why are they outside? A mí me gusta orar. I like to pray. Desde que yo era niño me ha gustado orar. Ever since I was a kid, I've liked to Me pray. llamaba la atención. It's always caught my attention. Oraba por cosas. I've prayed for Le things. pedía a Dios por cosas. I've asked God for things. Y desde que yo era niño, yo entendí que la oración realmente funciona. And since I was a kid, I've thought prayer really works. Y encontré que realmente hay un resultado cuando uno ora. I've thought there's really results when you pray. Esto es muy evidente cuando me pasó algo de niño. This is evident when something happened to me when I was a kid. Yo me acuerdo que
yo y César estábamos haciendo mucho ruido en la casa. I remember that me and Seth were being loud in the house. Era bien noche y estábamos haciendo ruido. It was nighttime and we were being super loud. Y la recámara de mi madre estaba abajo de nosotros. And my mom's bedroom was underneath ours. Y como ya era bien tarde, la empezamos a molestar por hacer tanto ruido. And since it was so late, we actually started bugging her. Ahora yo sé esta historia, pero yo no sabía lo que estaba pasando. And now I know this story, but I didn't know what was happening. Ella subió las escaleras con malas intenciones. She went up the stairs with bad intentions. Tenía un gancho en la mano. She had a Hanger. hanger in her hand, Y nos iba a golpear. and she was going to hit us. Pero con su enojo y su furor iba entrando a la recámara But with her anger and frustration, she was entering the bedroom, y nos vio orando. and she saw us praying. Y mejor se volteó y se fue. And she turned around and went back to her room. La oración funciona. Prayer works. La oración salva. Prayer saves. Yo he encontrado que la oración realmente da buenos resultados. I've found that prayer actually gives great results. A mí siempre me ha gustado orar. I've always liked praying. Y mi modo de pensar es, pues lo peor que pasa es que Él me dice que no. And my thinking is the worst that could happen is God's going to say no. Pero a través de los años dejé de el gusto de orar que quizás recibo algo. But after so many years, I stopped praying that I would receive something. Ahora el gran deseo es simplemente orar. Now my great desire is just to pray. La gran felicidad viene de poder platicar con Dios. My great joy comes from talking with God. Y yo veo aquí que este hombre está orando And now I see that this man was praying y los demás estaban afuera. and everyone else was outside. Y me pregunté por qué. And I asked myself why. Estaban haciendo las cosas del Antiguo Testamento. Why were they doing things of the Old Testament? Ellos estaban haciendo las cosas del Antiguo They Testamento. were doing things that were in the Old Testament. Y esto era bueno. And this was good. En el Antiguo Testamento había reglas. In the Old Testament, there were rules. No cualquiera persona podía entrar al lugar santo. Not anyone could enter the holy place. No cualquier persona podía entrar a la presencia de Dios. Not everyone could enter God's presence. Y había ciertas cosas que tenías que hacer. And there were certain things that you should do. Tenías que ofrecer un sacrificio cuando pecabas. You have to offer and sacrifice when you pray. Pero no eras tú el que ofrecía el sacrificio, sino la persona indicada. But it wasn't you that offered the sacrifice, it was a designated person that did. Cuando pecabas, el pastor ofrecía el sacrificio por ti. When you would sin, the pastor would offer a sacrifice Cuando for you. recibías una bendición, el pastor ofrecía un sacrificio por ti. When you received a blessing, the pastor would offer an offering for you. Cuando querías hacer un contrato con otra persona, tenía que haber ciertos testigos. When you made a contract with somebody, there would have to be a certain amount of Y witnesses. había una ofrenda hecho en el templo. And there was an offering in the church. Frecuentemente cuando Jesucristo sanaba a alguien, Frequently, when Jesus would heal somebody, le decía, ahora ve y preséntate y ofrece el sacrificio necesario. he would say, go present yourself and offer the sacrifice that's needed. Habían cosas que tenías que hacer, There were certain things that had to be done, que las tenías que hacer en el templo, that had to be done in the temple, pero no las hacías tú. but you wouldn't do them. Tenías que ponerte en línea, You would have to get in line. tenías que llevar cierto animal, You would have to take a certain animal. tenías que comprar ciertas cosas y You would ofrecerlas. have to buy certain things. Y lo extraño para mí, But the extraordinary thing for me, la gente estaba dispuesta a hacerlo. the people were used to this. Estaban dispuestas a ponerse en una línea larga. They were used to getting in a long line. Estaban dispuestas a gastar dinero y llevar el sacrificio perfecto. They were used to spending money to take the perfect sacrifice. Estaban dispuestos a hacer todas estas cosas porque eso significaba que podían entrar a la presencia de Dios. They were used to these things because this meant they would get into the presence of God. Y lo hicieron por años y años y años. And they did this for years and years and years. Y así Dios les daba la bendición. And that's how God would bless them. Me llama la atención que una vez al año, It calls my attention that once a year, que el sumo sacerdote that the high priest entraba al lugar santo would go into the holy place y luego el lugar santísimo.
and would go into the holier place. Y para entrar ahí iba una gran preparación. And to get in there is a great preparation. Y ofrecía una ofrenda para el perdón de los pecados de ese año. And he would offer a sacrifice for all the sins Era of the algo year. importante. It was very important. Era algo que tomaba It preparación was something that took preparation, espiritual y físico. spiritual and physical, Y la gente lo hacía año tras año. and people would do it year after year Porque había resultado. because there was results. En el Antiguo Testamento, estas cosas, el resultado era que Dios te daba una respuesta. In the Old Testament, this meant that God would give you a response. Cuando la persona indicada se acercaba a Dios, Dios les daba una respuesta. When the designated person would get close to God, God would give you a Había response. profetas que daban palabra de Dios. There were prophets that would give a word from God. Había sacrificios que entraban y que ahora recibíamos perdón. There was a sacrifice that would enter and we would get forgiveness. Todas estas cosas pasaban y eran buenas. All these things would happen and they were great. Y las siguieron haciendo año tras año. And they would do it year after year Porque el beneficio de estar en la presencia de Dios valía la pena. because of the benefit of getting in front of God was worth it. Pero algo ocurrió. But something happened. Algo ocurrió en el libro de Malaquías. But something happened in the book of Malachi. En el libro de Malaquías, Dios dio una palabra final. In Malachi, God gave a final word, Una palabra fuerte. a strong word, Una palabra de enojo. a word out of anger, Una palabra de frustración. a word out of frustration. Y les dijo, ¿cómo me cae mal cómo están haciendo las cosas religiosas? And he said, how it sickens me that you're doing religious things. ¿Cómo me cae mal cómo están haciendo la iglesia? It makes me feel bad that you're doing church things. Me encantaría que alguien cerrara las puertas. It would be good if somebody just closed the doors, Cierren la iglesia. closed the church. Estoy frustrado. I'm frustrated. Y lo peor, después de darles una palabra tan fuerte, And the worst thing, after giving such a strong word, les dio silencio. he gave them silence. Y Dios dejó de hablar. And God stopped talking. Ya no había profecía. There was no prophets. Ya no había milagros. There was no miracles. Ya no había resultado. There was no results. Había silencio. There was silence. Entre Malaquías y Mateo. From Malachi and Matthew, Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. from the Old Testament to the New Testament, 400 años de silencio. 400 years De silencio. of silence. ¿Se imaginan silencio? Can you imagine silence? ¿Se imaginan si Dios se cansara y dejaría de hablar con ustedes? Could you imagine if God just stopped talking to you? Si ya dejaría de hablar. If he just stopped talking? Si ya no les daría la palabra indicada. If he wouldn't give you any of his words? ¿Nunca han tenido que esperar en silencio? Have you ever had to wait in silence? Me puse a empezar cómo explicar este versículo. I started thinking, how do I explain this verse? O esta sección entre Malaquías y Mateo. How do I explain this section between Malachi and Matthew? Cuando yo era niño When I was a kid, o cuando era joven, when I was young, era bien malo. I was bad. Era bien malo con César. Very, very bad with Cesar. Y yo lo trataba mal, And I treated him horrible. verbalmente. Horrific. Verbalmente. Verbally, Y a veces físicamente. and sometimes physical. Yo fui bendecido con un padre bien bueno para mí. I was blessed with a really good father. Mi padre o mi dad My father, or my dad, as I call him. siempre le gustó hablar con nosotros. He has always loved talking to us. Siempre nos daba consejo. He would always give us advice. Siempre nos daba... siempre nos regañaba. He would always get mad at us, Pero la cosa de él es que él hablaba. but he would speak. Él hablaba con nosotros. He would talk to us. Nunca nos ha pegado mi padre. My dad has never hit us, Pero yo me acuerdo que una vez but I remember one time yo le pegué a César bien fuerte. I hit Cesar really hard, Y César lloró. and Cesar cried. Y mi padre estaba en la sala. And our dad was in the living room, Y fue y se me acercó y me agarró
And he went up to me and he grabbed me. Y yo dije, esta vez sí me va a pegar. And I thought this time he's going to hit me. Y me encaminó a mi cuarto And he walked me to my room. y todo el tiempo voy, nunca me ha pegado. And the whole time I was thinking, he's never hit me. Me va a doler. It's going to hurt. Me metió a mi cuarto, He put me in my room, cerró la puerta closed the door, y se fue. and he left. Y no me habló toda la noche And he didn't talk to me all night. y no me habló toda la semana. He didn't talk to me all week. Y yo me sentí horrible. And I felt horrible. Me daba vergüenza verlo. I was so ashamed to look at Cuando him. él llegaba, yo me iba a mi cuarto solito. When he would get home, I would just go to my room. No me pegó, He didn't hit me. solamente no me dijo nada. He only didn't talk to me. Y yo me sentí bien castigado. And I felt so punished. Cuando un hijo es amado por su padre When a kid is loved by their dad, y de repente el padre deja de hablar contigo, and all of a sudden your dad stops talking to you, no es necesario pegarle. it's not necessary to hit them. El silencio se siente horrible. The silence feels horrible. Yo veo que César y Víctor hablan con sus hijos cuando hacen algo mal. And I see that Cesar and Victor talk to the Y kids yo he when they visto do so wrong. yo he visto a los niños llorar And I've seen the kids cry, simplemente por una plática. only with a few words. Las palabras correctas tienen impacto The correct words have impact, y el silencio and the silence tiene impacto. has impact. Y eso es lo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. And that's what happened between the Old Testament and the New Testament. Dios, el Padre Celestial, God our Father dejó de hablar stopped talking, y había silencio por 400 años. and there was silence for 400 years. Y el hecho de que Zacarías estaba en el templo ofreciendo incienso And the thought that Zechariah was in the temple giving incense, nos dice que ellos siguieron buscando al Padre. that tells me that they kept seeking their Father. Sí, quisieron seguir buscando una palabra de Él, They kept seeking a word from Him, pero había silencio. but there was silence. Qué horrible eso. How horrible is that? Me llama la atención eso. It calls my attention Me llama la atención que ellos buscaban a su Padre that they seek their Father y que había silencio. and that there was silence. Dios nunca dejó de amar a sus hijos. God never stopped loving His children. Hebreos nos dice que Dios disciplina a los que ama. Hebrews tells us that God disciplines those He loves. Un buen padre disciplina a sus hijos. A good father will discipline his kids. Una buena madre disciplina a sus hijos. A good mother will discipline her kids. Es bueno disciplinarlos. It's good discipline. Es bueno enseñarles la diferencia entre bien y mal. It's good to show the difference between right and wrong. Y no siempre es necesario agarrar un gancho, And it's not necessary to get a hangry each time, pero es bueno tan siquiera usar palabras. but it's good to use words. Y a veces vete a tu cuarto, And sometimes the be quiet and go to your room, el silencio es suficiente, the silence is enough. especialmente si siempre has expresado amor. Especially if you've always received love. ¿Qué es lo que estamos celebrando en esta Navidad? What are we celebrating for Christmas? Obviamente no se trata de los regalos. Obviously, it's not about the gifts. Y sí, es bueno el amor que se frecuenta en esta temporada. And yeah, it's good all the love that happens around this time of the year. Y sí, es bueno que Jesucristo nació por nosotros. And it's good that Jesus Christ was born for us. Nació con el propósito de morir. He was born for the purpose of dying. Y nació con el propósito de redimir al mundo. And he was born to renew the world. Estas cosas son buenas. These are all good things. Pero lo que a mí me
llamó la atención este año But what calls my attention this year, y lo que me gustaría que ustedes consideren en esta temporada, and what I'd like for everyone here to consider this time of year, es el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. it's the time between the Old Testament and the New Testament. Lo que estamos celebrando en el nacimiento de Jesucristo, What we're celebrating in the birth of Jesus Christ, Dios con nosotros. God with us. El silencio fue quebrado. The silence was broken. El silencio de Dios a nosotros fue quebrado. The silence from God to us was broken. Y nuevamente empezó a hablar con nosotros. And newly he started talking to us. Empezaron a pasar cosas. Things started to happen. Se le aparece un ángel a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo. An angel appeared to Zacharias and said, you're going to have a Vas a son. tener un hijo que va a preparar el camino para Jesucristo. You are having a son that's preparing a way for Se le Jesus Christ. aparece un ángel a María An angel appears to Maria y le dice, vas a tener un hijo. and says, you will bear a son. Le vas a llamar Immanuel, You're going to call him Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Se aparecen ángeles a los trabajadores que estaban cerca. An angel will appear to the workers nearby. Y los ángeles empiezan a adorar a Dios. And the angels start worshiping God. ¿Qué es lo que estamos celebrando en esta temporada? What are we celebrating this season? Que Jesucristo nació. That Jesus Christ was born. Y dice, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, It says, for unto you born this day in the city of David que será para todo el pueblo, is for all the people, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. who is Christ the Lord. Lo que estamos celebrando en esta Navidad es que se quebró la distancia y el silencio entre nosotros y Dios. What we're celebrating is the silence that was broken between us and God. Yo no sé cómo está tu temporada de Navidad este año. I don't know how your season is this Christmas. Yo no sé si está tan callada como este cuarto. I don't know if it's as silent as this room. Yo no sé si está tan vacío como las sillas de este lado. I don't know if it's as empty as the seats on this side of the room. Yo no sé si está llena de gozo I don't know if it's full of joy o si está llena de tristeza. or if it's full of sadness. Yo no sé si este año ha sido el mejor año económicamente I don't know if this year was the best year for you economically o si estás batallando económicamente. or if you're struggling. O si la relación entre tú y tu familia está pero bien fuerte. Or if the relationship in you and your family is super strong. O si se la pasan peleando. Or if you spend your time fighting all the time. No estoy seguro cómo ha estado este año, I don't know how this year has been for you. pero quizás en esta Navidad te puedes enfocar en una sola cosa. But maybe this Christmas you could focus on one thing. Ya no hay silencio There's no more silence entre tú y tu Padre. between you and God. Ahora puedes hablar con Él Now you could talk to God y Él habla contigo. and He'll talk to you. Él te da respuestas. He'll give you Él responses. está escuchando. He's listening. Y cuando tú entras al lugar santo, And when you enter the holy place, ya sea en tu recámara, in your bedroom, en tu carro in your car, o en la iglesia, or in the church, cuando tú entras a la presencia de Dios when you enter the presence of God y ofreces tu incenso and offer your incense y ofreces tus oraciones, and offer your prayers, Él te escucha He'll hear you. y Él te responde. He'll respond. Es un padre con un oído atento. He's a father with a great ear. El silencio este año The silence this year puede ser quebrado. can be broken. Me llama la atención en este versículo It calls my attention, this verse, que dice buenas nuevas that it says, all the people, para todo el pueblo, joy that will be for all the people, para todo el pueblo. for all the people. Eso te incluye a ti. That includes you. No importa qué hiciste este año, It doesn't matter what you did no this year. importa tu pasado, It doesn't matter the past. no importa lo que no hiciste este año. It doesn't matter what you did this year. Dios se ha acercado a este mundo God has come to this world y está atentamente escuchando tu oración. and He's wanting to listen to your prayer. Y está atentamente escuchando los deseos de tu corazón. And He's wanting to listen to the desires of your heart. Y está atentamente
haciendo un plan para tu vida, and He's making a plan for your life, un plan bueno, a good plan con un buen futuro, with a good future, para que sea de bendición para ti, so it would be a blessing for you, para que tengas una esperanza. so that you'll have hope. En esta Navidad, In this Christmas, me encantaría que se enfoquen I'd love for you to focus no solamente en el nacimiento de nuestro Salvador, en Jesucristo, not only of the birth of baby Jesus, sino en la idea de que Dios nos escucha. but of the idea that God is listening. Y he batallado toda la semana cómo explicar esta importancia. And I've struggled all week on trying to show you ¿Cómo les puedo explicar la importancia de que Dios nos escucha? the importance of how God is listening to you. No entiendo por qué, I don't know why, pero yo tan pecador como soy, but a sinner like myself, y en un lugar tan insignificante como mi recámara, in a place so insignificant like my bedroom, puedo acercarme al Dios creador del universo I could get close to the creator of the universe y pedirle cualquier cosa que yo pueda, and ask him for whatever I want, contarle cualquier cosa que yo quiera, tell him whatever I want, quejarme de cualquier cosa que yo me quiera quejar. laugh about whatever I want to laugh about. Yo puedo buscar su presencia y Él me escucha. I could look for God's presence and he'll listen. Y ahora no necesito otra persona que esté ahí. And now I don't need another person to be No there. necesito a un pastor, I don't need a pastor. no necesito a un líder. I don't need a leader. Simplemente yo puedo entrar a la presencia de Dios. I can simply get to the presence of God. Y a mí para eso mi mente como que no capta esta realidad. My mind can't grasp that thought. Así que acuérdense en este año, So remember this year. las buenas nuevas The great news es que Dios está con nosotros is that God is listening y Él escucha nuestra oración. and he's with us. Así como están, vamos a orar. Just how you are, let's pray.